Buenas noches. Vamos a leer hoy Génesis capítulo 17, libro de Génesis. Buenas noches a todos. Buenas noches. Génesis capítulo 17, vamos a leer el libro de Génesis. El capítulo Génesis capítulo 17. Vamos a estar mirando, voy a leer y vamos a hablar sobre el de nombre. En la Biblia tiene un significado muy grande. Cuando cambia el nombre de Abraham, cuando cambia el nombre de Jacob, cuando cambia el nombre de Sara, de Pedro, de Saulo, hay un significado. Dios no cambia el nombre porque sí. El cambio de nombre en la Biblia está hablando también sobre el nuevo nacimiento. Cuando las personas nacen, se les pone un nombre. En el mundo espiritual, cuando Dios hace el cambio de nombre, significa como justo, como hijo de Dios. Porque está el primer nacimiento, el nacimiento humano. Las personas reciben el nombre de sus padres. Entonces, ese nacimiento, por sus padres, las personas se identifican así como un nacimiento humano. Pero cuando las personas nacen de nuevo, cuando tienen la salvación, tienen un nombre nuevo de parte de Dios que es justos. Y cuando tienen un nombre humano desde Adán, son pecadores. Entonces, son dos tipos de nombres diferentes. Como hijos de Dios, el nombre que recibimos es justos. Como pecadores, es desde Adán. El nombre que reciben los hijos de Adán son pecadores. Los hijos de Dios son justos, ¿sí? Por la fe. Entonces, mirando, voy a leer Génesis capítulo 17, desde el versículo 1 en adelante voy a leer, dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, pero aquí dice Abraham, aquí no ha cambiado el nombre, dice Abraham. Versículo 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Ahí hay un cambio de nombre, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y cuando habla de Canaán, no solamente está hablando de Canaán como la tierra físicamente, Canaán también es como el cielo. Por eso hay cambio de nombre y está la promesa de Dios, la promesa del Evangelio. Versículo 9 dice: Dijo de nuevo Dios a Abraham, y aquí tiene el nombre nuevo, Abraham. En cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces Dios aquí está recalcando que hay un pacto que Dios va a hacer ¿con quién? Con Abraham, el padre de la fe. Ese pacto es el nuevo pacto, la gracia, que va a venir Cristo y a través de Cristo van a ser benditas todas las naciones de la tierra. En Gálatas vamos a mirar esa parte de forma más exacta. Dice el versículo 12. Un momento. Sí, el 12 dice: Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Entonces a Sara
también le cambia el nombre. ¿Por qué? En el mundo de Dios, en el mundo de la fe, no podemos tener el mismo nombre, porque el Hijo de Dios tiene un nombre diferente al nombre de el que está en el mundo de Satanás. El que es hijo de Satanás tiene un nombre, pecador. El que es hijo de Dios tiene otro nombre, justo. Por eso, Dios le cambia el nombre a Saulo, le pone Pablo, le cambia el nombre a Jacob, le pone Israel, le cambia el nombre a Sarai, le pone Sara, le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro. Es hijo de Dios, es diferente a hijo del diablo. Por eso hay un cambio de nombre. Esto no es porque sí, tiene un significado muy exacto bíblicamente. Dice el versículo 16, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo por sus descendientes después de él. Entonces el pacto de la fe, el pacto de la gracia es algo eterno, ¿sí? Y ese cae sobre Ismael. Versículo 20, cae sobre Isaac, ¿sí? Ese pacto es con Isaac, es el de la promesa, no sobre Ismael, sí, perdón. Estaba leyendo el versículo 20, dice, y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una nación, una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el pacto es con Isaac, el de la gracia, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Todo el capítulo 17 acabamos de leer, pero vamos a centrarnos en dos versículos. El versículo 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ese es el versículo 5, le cambia el nombre de Abraham por Abraham, el Hijo de Dios. Abraham, dentro de la fe, Abraham es como el justo. Porque cuando ustedes siguen leyendo la Biblia, ya Dios no le va a llamar Abraham, le va a llamar Abraham. Y cuando miren Gálatas, va a aparecer Abraham. Y cuando miren Santiago, el capítulo de la fe, el capítulo 2, va a aparecer Abraham. Y cuando miren Hebreos 11, el capítulo de la fe, va a aparecer Abraham. Ya no aparece Abraham, sino Abraham. Porque espiritualmente tiene un significado, es hijo de Dios, es justo. Aquel que recibe la salvación, que cree en el Evangelio, ya no se llama pecador, Dios le cambia el nombre. Cuando cree en el Evangelio, tiene un cambio de nombre. Antes de creer en el Evangelio es pecador, hijo del diablo. Después de creer en el Evangelio, hay un cambio de nombre porque se convierte en hijo de Dios, el nombre cambia, y se convierte en justo. Esa es la diferencia. El Saulo, que es pecador, cuando se encuentra con Cristo y cree en el Evangelio, ya no es Saulo, se llama Pablo. El Simón, que es pecador, cuando se encuentra con Cristo, cuando se encuentra con el Evangelio, Dios le dice Pedro, cambia. El Jacob, que es pecador, cuando se encuentra con Cristo, cuando se encuentra con Dios, cambia a ser Israel. Y así en toda la Biblia hay un cambio entre el hijo de Satanás y el hijo de Dios. Hijo de Satanás, pecador, hijo de Dios, justo. No es igual.
Nunca va a ser igual, porque hay dos padres en la Biblia. Espiritualmente, como hay dos padres, cada padre le pone un nombre a sus hijos. Entonces, Satanás tiene unos hijos, Dios tiene unos hijos. ¿Cómo los diferenciamos? Por el nombre. Ejemplo, yo soy Wilches, tengo dos hijas. Mis hijas tienen un nombre y ese nombre que yo les puse va unido con el apellido, porque yo soy Wilches, mis hijas son Wilches. Es decir, yo voy por la calle y me encuentro con una niña y la niña me dice papá. Yo le digo, no, niña, estás confundida, estás equivocada. Yo no soy tu papá. Yo tengo dos hijas, tú no eres mi hija. Y yo le pregunto, niña, ¿y cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu nombre? Me dice María. ¿Y cuál es tu apellido? Yo soy Jiménez. Ah, bueno, María, mira. Tú eres Jiménez, tu papá es de apellido Jiménez. Tú eres María Jiménez porque tu papá es de apellido Jiménez, entonces tú eres Jiménez. Tú no eres mi hija. Yo tengo dos hijas, mis hijas son Wilches. Porque yo soy Wilches, mis hijas son Wilches. Y solamente tengo dos hijas. Y tienen mi apellido. Dios es santo, los hijos de Dios son santos, porque Dios es santo. Igual, Dios es justo, los hijos de Dios son justos. Pero aquel que es pecador no es hijo de Dios. Pecador recibe ese nombre de ¿quién? De Satanás, porque Satanás es el primer pecador. Satanás bíblicamente es el primer pecador. Era primero un ángel, pecó en el cielo y se convirtió en Satanás, en el diablo. Así enseña la Biblia. Por eso, para mirar un momento, el versículo 17, el 15 dice, y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Le cambió el nombre a Abraham, de Abraham por Abraham, y a Sarai le cambió el nombre por Sara. Nunca más le vas a decir Sarai. ¿Cómo se va a llamar ahora? Sara. Tú también nunca más te vas a llamar Abraham. Ahora vas a ser Abraham. ¿Sí? Eso es muy importante porque dice el 5, no se llamará más tu nombre Abraham. No se llamará más. Nunca más se va a llamar ¿qué? Abraham. Nunca más. Así dice, no se llamará más tu nombre ¿qué? Abraham. Abraham no, nunca más. Ahora va a ser Abraham. Abraham. Pero ese nombre se lo quita. Ya no es Abraham. Va a ser Abraham. En el versículo 15 dice, y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, ya más no la va a llamar más Sarai. ¿Cómo la va a llamar? Sara. Sara será su nombre. De ahí en adelante, ¿cómo le llama la Biblia? Siempre Dios, ¿cómo le llama? Sara y Abraham. Nunca más la llama Sarai. ¿Cómo la llama? Sara. Es justa, hija de Dios. Abraham. Abraham también, justo, hijo de Dios. Es diferente. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Vamos a mirar por la Biblia un momento. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 40, vamos a mirar ese cambio de nombre, ¿qué significa? Vamos a mirar Juan, capítulo 6, versículo 40. Juan 6, 40. ¿Por qué ese cambio de nombre en la Biblia? Juan, capítulo 6. No, el 40 no, perdón. Juan, no, ese no es el 40. Un momento, me voy a buscar. El 40 no es. Ahí es otro versículo que dice, acá, uno de vosotros es diablo, dice. Bueno, pero ahora lo voy a buscar, no lo encuentro ahora porque el 40 no es. Ya recuerdo, el 40 no es, pero vamos a mirarlo ahora con más detalle. Pero vamos a mirar Juan
Ah, no es 6:40, no, ese no es. Ya después miramos, porque el 6:40 no es. Estoy confundiendo ese versículo. Pero vamos a mirar Juan 8. Miremos Juan 8, ese que está más. Juan capítulo 8. Un momento, vamos a mirar el versículo. Juan 8, 39. Juan capítulo 8. Miremos primero Juan 8, 39. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús aquí está explicando que los hijos de Dios no son los pecadores. Jesús está explicando que los hijos de Dios son justos. Pero en ese momento las personas le están diciendo que ellos son hijos de Dios, que creen en Dios y son hijos de Dios, aunque son pecadores, son hijos de Dios. Pero Jesús le está enseñando: no, están equivocados. Los hijos de Dios no se llaman pecadores. Ese es el versículo 39, dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Tienen esa confianza. Nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Somos pecadores, pero somos también hijos de Dios, somos hijos de Abraham. ¿Jesús qué les dice? Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿harían las obras de quién? De Abraham. ¿Cuáles son las obras de Abraham? ¿Cumplir los mandamientos? No. Las obras de Abraham es escuchar a Dios y creer en Dios. Esas son las obras de Abraham. Cuando miramos el versículo, en el versículo 40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Él les dice: lo que hizo Abraham fue ¿qué? Oír la palabra de ¿quién? De Dios. Esa es la obra de Abraham. Y él dice: esa no es la obra que ustedes hacen, ustedes no escuchan. Por eso no son hijos de Dios ni son hijos de Abraham, ¿sí? Luego, cuando miramos el versículo 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Para que ustedes sean hijos de Dios, tienen que escuchar a Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces les está enseñando el secreto bíblico, cómo diferenciar el que es hijo de Dios, el justo, cómo diferenciar el justo del pecador, que es el hijo del diablo. Dice: el que es de Dios, las palabras de Dios que hace. Oye, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. El que es de Dios, cree la palabra de Dios. Escucha solamente a ¿quién? A Dios. Pero el pecador no cree en Dios. El pecador no cree a la palabra de Dios. No escucha a Dios, no puede creer en Dios. Porque dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El pecador en que él no se da cuenta. No se da cuenta que él no oye a Dios y que no cree en Dios. Él no se da cuenta. ¿Qué es lo que aparece en este Juan capítulo 8? Que ellos dicen: sí somos hijos de Dios. En el versículo, momento, 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces Jesús les está enseñando: ustedes tienen un padre diferente a Dios. Si son pecadores, no son hijos de Dios. Dios no tiene hijos pecadores. Eso no es correcto bíblicamente. Eso no es verdad. Dios es santo, ¿cómo va a tener hijos pecadores? Dios es justo, ¿cómo va a tener hijos pecadores? No puede. Entonces la niña me dice: papá. Yo le digo: no, tú no eres mi hija. Aunque ella me dice papá, de pronto, sí, pueda que ella esté confundida, el pecador se confunde también, y pueda que yo me parezca, ¿sí?, a su papá, o que hable parecido a su papá. Entonces la niña, ella me ve y piensa que soy su papá y me dice papá. Yo le digo: no, tú no eres mi hija. ¿Cómo te llamas? María. ¿Cuál es tu apellido? Me dice Jiménez. Y yo le explico: niña, mira, yo no soy tu papá. Yo soy Pedro Wilches y tengo 2 hijas. Mis hijas son Wilches. Tú eres Jiménez, tu papá es Jiménez. Y yo le pregunto: ¿y cómo se llama tu papá? Camilo. Y yo le digo:
Por eso, tu papá se llama Camilo Jiménez. Yo me llamo Pedro Wilches, yo no soy tu papá. Yo no soy tu papá. Pero la niña está confundida y me llama papá. Entonces yo le explico, yo no soy tu papá. Juan capítulo 8 es Dios enseñándole a los pecadores, yo no soy el padre de ustedes. Están confundidos de padre. El pecador tiene un padre. ¿Cuál es el padre del pecador? El diablo. Ese es el padre de los pecadores. Los pecadores son María Jiménez. Un ejemplo, sí, solamente un ejemplo. Los justos tienen otro nombre diferente, no es pecadores. Los hijos de Dios tienen un nombre, es justos. Por eso aquella persona que mira la Biblia tiene que descubrir, es que hay dos padres. Y por el padre reciben un nombre diferente. Entonces, los pecadores en la Biblia son hijos del diablo porque el diablo es el primer pecador bíblicamente. El primer pecador es el diablo. De ahí salen todos los pecadores. Y cuando Adán pecó, el primer hombre pecó, se convirtió en pecador. ¿De quién recibió Adán el nombre de pecador? De Satanás. Adán recibe el nombre de pecador de Satanás. Adán no recibe el nombre de pecador de Dios. No, eso no es bíblico. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios cuando hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Dios es justo, Dios hizo un hombre justo, 100% justo. Dios es santo, hizo a Adán 100% santo. Dios no hizo a Adán con pecado. Dios no hizo un Adán pecador, Dios no hizo a un Adán pecador o con pecado, no lo hizo así. Génesis 1.26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Dios, ¿cómo es? Santo. ¿Cómo hizo a Adán? Santo. Dios es justo. ¿Cómo hizo a Adán? Justo. Eso es lo bíblico. Los hijos de Dios son santos y son justos. Eso es bíblico. Dios es perfecto. ¿Cómo hizo a Adán? Perfecto. Porque Dios es perfecto. Adán era perfecto. Pero cuando Adán peca y deja de creer en Dios y Adán cree en Satanás y el pecado de Satanás pasa al corazón de Adán, Adán se convierte en pecador. ¿Por qué? El pecado de Satanás pasa a Adán. Entonces Adán es un pecador. ¿Por qué? Porque Adán se conectó con Satanás. ¿Creyó en quién? En Satanás. Eso es un pecador bíblicamente. El primer pecador estuvo en el cielo. Era un ángel, pero dejó de creer en Dios y se convirtió en el diablo. El primer pecador es Satanás. Ese ángel que se convirtió en Satanás, el primer pecador le dijo a otros ángeles, crean en mí. Y esos ángeles dejaron de creer en Dios, creyeron en Satanás y se convirtieron en demonios. Son los pecadores, en la condición de ángeles se llaman demonios. Pecadores en condición de ángeles son los demonios. Acá en la tierra, Dios envió al primer pecador, a Satanás, y a los demonios, los que creyeron en Satanás, esos pecadores llamados demonios, los envió a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 explica eso, los envió a la tierra. Y acá en la tierra, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, a imagen y semejanza de Dios, justos, santos y perfectos, Satanás puso el pecado en Adán y Eva. Cuando Satanás puso el pecado en Adán y Eva, se convirtieron en pecadores. Entonces, bíblicamente, cuando Adán y Eva pecaron, ¿en qué se convierten? En hijos de Satanás. Eso es un pecador, porque ellos no eran pecadores antes de pecar. Antes de creer en Satanás, no eran pecadores. ¿Qué eran entonces? Justos, hijos de Dios. Cuando hubo el diluvio, la Biblia enseña claramente que solamente al arca de Noé entraron 8 justos, no más. 8 justos. ¿Qué significa? Todos los que estaban fuera del arca eran pecadores. Solamente quedaron vivos en el tiempo del diluvio 8 justos. Los que entraron al arca se llaman justos, hijos de Dios. Fueron los únicos que vivieron. Cuando Dios envió a Sodoma y Gomorra el juicio, la Biblia enseña que había un justo llamado Lot. ¿Y Dios qué hizo? Lo sacó con su familia. Y a todos los demás los destruyó, los mató. Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 19. Estamos en Génesis
Hoy leímos Génesis capítulo 17, pero si leen Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 19, van a encontrar en el 18 Abraham como justo, en el 19 Lot como justo. ¿Quiénes viven? Solamente los justos, nadie más. Cuando Dios manda a Jonás a predicar a Nínive es porque va a destruir una ciudad entera con más de 120,000 personas. Así enseña la Biblia. Pero envía un justo a predicarles para que no mueran. Ese justo se llama Jonás, porque va a destruir a una ciudad entera llamada Nínive, una ciudad completa que no cree en Dios. Así enseña la Biblia. Entonces, hay dos padres, es Dios, un padre es Dios, los hijos de Dios se llaman justos o creyentes o santos, y están los hijos del diablo que se llaman pecadores, impíos, incrédulos, es lo mismo. Es igual, los hijos del diablo. Y los hijos de Dios tienen un nombre diferente. Entonces, mirando, Juan capítulo 8, versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dios les está mostrando, ustedes tienen un padre diferente y no es Dios, es el diablo. Como pecadores no pueden decir que son hijos de Dios. Eso no es bíblico. Eso es lo que Jesús está enseñando en Juan capítulo 8 a los pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepientan y cambien de padre. ¿Cómo el pecador puede cambiar de padre? De Satanás a Dios. ¿Cómo? Por el Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿qué significa? Que el pecador no tiene a Dios por padre. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron. Tienen que recibir a Dios, porque el pecador no tiene a Dios por padre. El pecador tiene por Satanás por padre, pero no sabe. No sabe, como no sabe, Jesús en Juan capítulo 8 está enseñando esa verdad, para que cambien de nombre de pecadores a justos. Fuera del Evangelio están en la mentira, en Satanás. Se llaman pecadores, fuera del Evangelio. Cuando creen en el Evangelio, se llaman justos. Cuando están dentro de la fe, se llaman justos. Fuera del arca, todos son pecadores. Eso es fuera de Cristo. Todos fuera del arca son pecadores. Dentro del arca hay solamente justos, 8 justos dentro del arca, no más. Génesis 6:9 dice, Noé varón justo. Dice que Noé caminó con Dios. ¿Quién caminó con Dios? El justo. El pecador no puede caminar con Dios. El pecador camina con su padre y no es Dios. ¿Con quién camina el pecador? Con Satanás. Por eso la Biblia que nos enseña, si una persona no cree en el Evangelio, no puede ser justa. Si no recibe la fe, no puede ser justa. El justo por la fe vivirá. El justo es el que recibe la fe. Entonces el que está en la condición de pecador, ¿en qué condición está? No tiene la fe. ¿Qué tiene pecado? Por eso le preguntamos a un pecador. Cuando un justo le pregunta a un pecador, ¿usted tiene pecado? ¿Qué le está preguntando? Hay dos cosas. De Satanás, del padre de los pecadores de Satanás, ¿qué recibieron los pecadores? El pecado. Los hijos de Dios, los justos de su padre, ¿qué reciben? La fe. Por eso la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Cuando leen Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Cuando leen Hebreos dice, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Los hijos de Dios recibieron la fe. Los pecadores de su padre, ¿qué recibieron? El pecado. Por eso cuando le preguntamos a un pecador, ¿usted tiene pecado? ¿Qué dice? Pues claro, todos tenemos pecado. No, todos no. Porque los que recibieron la fe de Dios, Dios pone a sus hijos siempre a la derecha. Los hijos de Dios tienen una posición espiritualmente, la derecha, la luz. Los hijos de Satanás tienen una posición, la izquierda. ¿Qué significa la izquierda? Están con Satanás. Son dos mundos diferentes. El mundo de la luz que está a la derecha y el mundo de Satanás que está a la izquierda. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Los hijos del diablo, cuando les preguntamos, ¿ustedes tienen pecado? ¿Qué dicen? Pues claro, usted es pecador. Pues claro, todos somos pecadores. Yo también, antes de ser salvo, si me preguntaban si era pecador, pues yo que decía, pues claro, yo soy pecador. No es que yo peco todos los días. Tengo malos deseos, tengo malos pensamientos, me enojo. Yo decía lo mismo. Yo soy pecador. Eso significa Saulo. Antes de encontrarse con Jesucristo era Saulo. Antes de creer en el Evangelio era Saulo. Cuando cree en el Evangelio, cuando se convierte en hijo de Dios, ¿cómo se llama? Pablo.
¿Qué significa eso? Con Satanás tenemos un nombre, pecadores. Con Dios tenemos otro nombre, un nombre nuevo, justos. No es igual. Son dos mundos diferentes. El mundo de Satanás, el mundo de Dios. Son dos mundos separados. Nada tiene que ver el incrédulo con el creyente. Nada. Nada tiene que ver el justo con el pecador. ¿Por qué? Tienen padres diferentes. Por eso cuando las personas dicen Padre Nuestro, no saben qué están diciendo. Es un pecador diciendo Padre Nuestro. Un pecador diciéndole a Dios Padre Nuestro, pero es pecador. No sabe qué está diciendo. El pecador cuando dice Padre Nuestro, no se está dirigiendo a Dios. Él piensa que está diciéndole Padre a Dios. Pero si es pecador, está equivocado, está engañado. Porque un pecador no puede llamar a Dios por Padre. Porque Dios no tiene hijos pecadores. De Dios, que es luz, no proceden tinieblas. El pecador está en tinieblas. Los hijos de las tinieblas y los hijos de Dios. Dios es luz. Los hijos de Dios, ¿qué son? Luz. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa? Dios es luz, los hijos de Dios son luz. Pero un pecador diciendo, yo soy luz, no. El padre de las tinieblas significa el padre de los pecadores. Dios es luz. Cuando la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo, está diciendo, ustedes son justos. El creyente es justo. Pero el pecador dice, es que yo también soy creyente, yo soy pecador y soy creyente. No, el pecador no es creyente. Pecador es incrédulo, a la izquierda. Incrédulo significa pecador. Cuando una persona dice, yo soy pecador porque yo peco, no. Todos los hombres pecan en este mundo. Todos pecan. Todos. Eso es cierto. Todos los hombres pecan. Noé también pecó, pero cuando Noé creyó en Dios, Dios lo llama justo. Génesis 6:9 y Génesis capítulo 7, versículo 1. Dios no llama a Noé pecador. En el tiempo del diluvio, ¿cuánto predicó Noé y cuánto Noé dijo? Crean en Dios. Los que creen en Dios, los que tienen la fe, se llaman justos. ¿Qué le decían? Noé, ¿acaso tú eres el único que tienes la verdad? Nosotros también creemos en Dios. Desde Enos, la Biblia que, desde Enos, la Biblia que dice, desde el tiempo de Enos, ya invocaban el nombre de ¿quién? De Dios. Ya decían, nosotros también creemos en Dios. Nosotros también somos hijos de Dios desde el tiempo de Enos. Hasta Noé, ya invocaban el nombre de Dios. Pero ¿cuántos entraron de esos que decían que creían en Dios y que eran religiosos? ¿Cuántos entraron al arca? Ninguno. ¿Pero qué decían? Nosotros somos hijos de Dios. Juan capítulo 8, nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué les dice Jesús? No, ustedes son pecadores. Dios no tiene hijos pecadores, Dios es santo. Dios es 3 veces santo. Entonces, ¿cómo el pecador va a ponerse a Dios por padre? Dios es santo y está un pecador, ¿cómo va a decir el pecador que es santo? No puede. Yo soy hijo de Dios, pero soy pecador. Hijo de Dios y pecador. No. Hijo de Dios es justo. Hijo de Dios es creyente. Hijo de Dios es luz. Hijo de Dios es santo. Pero acá, del otro lado, dice, yo soy hijo de Dios y soy pecador. ¿Y usted es santo? Dice, no, yo no soy santo. ¿Por qué? Porque yo peco todos los días. Pero yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, yo leo la Biblia. Yo hice esto, yo hice aquello, yo hice. Pero dice, yo soy pecador y soy hijo de Dios. O dice, soy pecador santificado, soy pecador redimido, y a todo le pone pecador. Es decir, soy hijo del diablo santificado. Hijo del diablo santificado, eso no existe. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. O es pecador o es santo. Entonces, Satanás es tan astuto que engaña al pecador y le dice, di que tú eres hijo de Dios, tú eres un pecador santificado. Un pecador redimido, pero nunca lo deja ver el Evangelio. El que cree en el Evangelio no es pecador, es justo. El que cree en el Evangelio es santo. Pero del otro lado, ¿qué dice? Soy un pecador santificado.
soy un pecador redimido. Si usted es pecador, es hijo de Satanás, no importa qué le ponga. Juan, ahora sí vamos a mirar un momento. Juan capítulo 9, versículo 31, ¿qué dice Dios del pecador? Juan 9, 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye al pecador. ¿Por qué Dios no oye al pecador? Porque no es hijo de Dios. Dios no oye al pecador. ¿Cuál es la razón? En Juan capítulo 8 lo explicó muy bien. En Juan capítulo 9 muestra también a los pecadores con el ejemplo de un hombre que nació ciego. Es el ejemplo del pecador. Como nació ciego, ¿qué significa? Desde que nace nunca ha visto la luz. Dios es luz. ¿Qué significa? El pecador está desconectado de Dios. Por eso habla de un hombre que reconoce que es pecador, se encuentra con Jesús, Jesús que le dice: yo soy la luz del mundo. Él cree en Jesucristo. ¿Qué significa? Él como pecador nunca nació como, esto es muy importante, nació ciego. ¿Qué significa? Nació pecador, nació sin Dios. Esa es la condición del pecador, nace sin Dios. Pero Jesús le dice: yo soy la luz del mundo. Él cree en Jesucristo. ¿Jesucristo qué le da? La fe. ¿Jesucristo qué le da? La salvación. Entonces se convierte en hijo de Dios. Y cuando se convierte en hijo de Dios, ahora es pecador, no, ahora es justo. Ese es Juan capítulo 9. En el 8 está mostrando los dos padres. El diablo, que tiene sus hijos, que son los pecadores. Juan 8:44 dice: vosotros sois vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Jesús les enseña más directamente, más específicamente: ustedes son hijos del diablo, son pecadores. Claramente lo explicó. Y los hijos de Dios vienen de la línea de Abraham, Abraham que es justo. Entonces los hijos de Dios, ¿cómo son justos? Porque Abraham es el padre de la fe, es el modelo de la fe. Y Abraham es justo. Entonces, ¿qué van a hacer los hijos de Dios? Justos. Aparece Satanás en Juan capítulo 8 y dice que hay unos hijos de Satanás que son los pecadores. Entonces ahí están los dos modelos. Los hijos de Dios como los justos, por la línea de Abraham, el padre de la fe, se conectan con la fe, los hijos de Dios se conectan con la fe, y están los hijos del diablo que están conectados ¿con qué? Con el pecado. Es muy claro. Pero se necesita la gracia, aunque eso está claro en la Biblia, nosotros no podemos entender eso si Dios no nos ayuda. No se puede entender. Si Dios no nos da la gracia, no podemos ver esa verdad que está dentro de la Biblia. Por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocerla no con nuestros ojos, no con nuestra mente. Conocer esa verdad en el corazón de nosotros. ¿Por qué? Con el corazón se cree. Mucha gente, claro, memoriza la Biblia, pero no la cree. Porque el que cree la Biblia va a encontrar dos padres: Satanás y Dios. Y tiene que descubrir de qué lado está. Porque si la Biblia dice que los pecadores son hijos del diablo y la persona dice que es pecadora, tiene que descubrir: uy, estoy a la izquierda, yo no estoy con Dios. ¿Por qué? El mundo de Dios está a la derecha, el mundo de Satanás está a la izquierda. De la izquierda está Satanás, el padre de las tinieblas, y ahí todos son tinieblas, son pecadores. Y en la derecha es el mundo de Dios, el mundo de la luz, Dios es luz, y de ahí todos son luz. Son contrarios. Entonces, el que es tiniebla no puede decir que es hijo de la luz. ¿Cómo va a decir el que es tinieblas que es hijo de la luz? No, eso no es correcto. El que es tinieblas, el pecador, tiene que decir que es hijo de él, padre de las tinieblas. En la Biblia dice que el padre de las tinieblas, ¿quién es? Satanás. Entonces, ¿quiénes son los pecadores? Tinieblas. Dios es luz. ¿Y Dios qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. Y dice los hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de luz? Los hijos de Dios. Entonces, si una persona dice que es pecadora, está diciendo yo soy tinieblas. Cuando dice yo soy pecador, dice yo soy tiniebla. ¿Y cómo va a decir que siendo tinieblas, yo soy tiniebla, pero yo soy hijo de la luz? No, las tinieblas no son hijos de la luz. Las tinieblas son hijos de las tinieblas. La luz es hijo de ¿quién? De la luz. Padre que es luz, hijo que es luz. Padre que es tinieblas, hijo que es tinieblas. Significa, Satanás, el primer pecador, de ahí en adelante todos los que salen son pecadores. En el cielo se llamaron demonios, fueron lanzados a la tierra, siguen siendo demonios, y acá cuando Adán creyó en Satanás,
todos los que salen son pecadores. De ahí, todos los que tengan el nombre pecador están con Satanás. Y todos aquellos que creen en el Evangelio nacieron de nuevo. Porque con el primer nacimiento son pecadores. Con el segundo nacimiento, por creer en la Biblia. Segundo nacimiento significa creer en la Biblia. Cuando creen en el Evangelio se convierten en hijos de Dios. Y cuando se convierten en hijos de Dios son santos. Son justos. Son creyentes. Por eso no pueden decir que son pecadores y que son hijos de Dios. No. Pecador es tinieblas, hijo de Dios es luz. No pueden decir, yo soy pecador, soy tinieblas y soy hijo de Dios. No. Los hijos de Dios son luz. Son opuestos. Pero Satanás es astuto y engaña al pecador para que el pecador piense que cuando dice Padre nuestro le está hablando a Dios. No. Dios no oye a los pecadores. Juan 9:31. ¿Por qué no oye al pecador? Porque el pecador no es hijo de Dios. Yo tengo mis 2 hijas. ¿A quién escucho yo? A mis hijas. Mis hijas le piden, yo le doy. ¿A quién? A mis hijas. Pero aparece la niña María Jiménez pidiéndome a mí. Digo, no niña, tu papá es Camilo Jiménez, yo no soy tu papá. Tienes que pedirle a tu papá. Yo no puedo. No puedo. Y voy a decirle a la niña o buscar a una persona, mire, esta niña está aquí y si no hay nadie me toca llevarla a la policía. Miren, esta niña está extraviada. Está buscando, no tiene a nadie. Si no hay nadie, hay que llevarla a un lugar. ¿Para qué? Para que sus padres la reclamen. Porque yo no soy su padre. El pecador también diciendo, Padre nuestro. No. Dios no oye a los pecadores. Juan 9:31. Por eso Mateo 7, el 21 al 23. Allá en el cielo, en el juicio final, están unos diciendo, Señor, no profetizamos en tu nombre. Dios dice, ustedes no eran hijos míos, ustedes eran hijos del diablo, eran pecadores. Pero fue en tu nombre. Sí, ustedes me llamaron padre, pero yo no soy hijo de ustedes. Yo no soy padre de ustedes. Ustedes creían que eran mis hijos. Pero mis hijos son los justos, son los santos. Y ustedes siendo pecadores me llaman padre. Yo no soy el padre de ustedes. Pero Señor, profetizamos en tu nombre. Ustedes no son mis hijos, son pecadores. Señor, pero echamos fuera demonios. Sí, pero ustedes no son mis hijos, son pecadores. Señor, hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios en tu nombre. Sí, me llamaron padre, pero yo no soy el padre de ustedes. ¿A dónde los manda? Al infierno. ¿Por qué? Porque eran pecadores. El pecador no va al cielo. Al cielo van los justos. ¿Dónde aparece eso? Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25 explica a los 2 grupos. Los hijos de Dios, ovejas. Pero esas ovejas tienen un nombre. ¿Cuál es el nombre de las ovejas? Justos. Mateo 25 dice que hay unos cabritos. ¿Cuáles son los cabritos? Los hijos del diablo. ¿Cuál es el nombre de los cabritos? Pecadores. Los cabritos son los pecadores. Las ovejas son los justos. Por eso en el juicio final, los cabritos van a ir a decirle, Señor, pero creímos en usted. Éramos cabritos, pero creímos en usted. Dicen, no, ustedes no son mis hijos. Ustedes son cabritos. Mis hijos son ovejas. No es igual. ¿Por qué? Nunca reconocieron su naturaleza. El pecador no tiene la naturaleza de Dios. El pecador tiene la naturaleza de Satanás. Pero él no lo cree. Por eso en el juicio final, el pecador va a descubrir. Sí, estaba en la Biblia. ¿Yo por qué no acepté esa verdad? ¿Por qué fui tan arrogante? ¿Cómo voy a decir que soy hijo de Dios y soy pecador y Dios es santo? ¿Cómo? Dios dijo que las ovejas eran sus hijos, no los cabritos. ¿Y cómo yo me pude venir hasta acá todavía pensando que el cabrito es hijo de Dios? No, los cabritos son hijos del diablo, son los pecadores. Cabritos, dice la Biblia. Y ovejas son justos. Por eso Juan 9:31 dice, Dios no oye a los pecadores. Si le preguntan a un pecador, ¿Dios a usted lo escucha? Sí, Dios me escucha. Dios sí me escucha. Yo soy pecador, pero yo soy hijo. Dios me escucha. No. La Biblia, que es la verdad, dice que Dios no oye al pecador. ¿Por qué? Yo escucho a mis hijas. Tengo 2 hijas, yo escucho a mis hijas. Pero a la niña María Jiménez yo no puedo escucharla porque ella me dice, papá. Yo le digo, no, tu papá se llama Camilo Jiménez.
¿Dónde está tu papá? No, yo no sé, me perdí. Ah, entonces hay que llevarla a la policía. ¿Para qué? Para que los policías, cuando sus padres empiecen a preguntar si la buscan en ese lugar, ellos son responsables y la van a entregar a sus padres. Hay que llevarla a un lugar, ¿para qué? Para que su padre la reclame. Su mamá, su familia la reclame. Porque ella me puede decir papá, pero yo no soy su papá. Ella me puede decir papá, pero yo no soy su papá. Su papá es Camilo Jiménez. Yo soy Pedro Wilches. Por eso los pecadores con el Padre Nuestro. Padre Nuestro. No, ese no es para el pecador. Padre Nuestro es para los justos. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Sí, el pastor de Salmos capítulo 23 tiene ovejas, no tiene cabritos. Ese salmo no es para los pecadores. Salmo 91. El pecador dice, eso es para mí. No, el Salmo 91 no es para los pecadores. Salmo 91 es para los justos, porque al pecador Dios no lo oye. No, pero ¿cómo va a ser? Ahí está escrito en la Biblia. O cree en Dios o cree en el diablo. No hay opción. Si cree en Dios, tiene que creer lo que está escrito en la Biblia. Así no le parezca. Pero aquí dice, Dios no oye a los pecadores. Y si la Biblia dice que Dios no oye al pecador, no lo oye. Aunque el pecador diga que sí, no importa. Si la Biblia dice que no, Dios no oye al pecador. Así sean millones de pecadores diciendo, Dios sí nos escucha, no importa. En el juicio final, esos millones no van a ir al cielo. Por eso cuando hubo el diluvio, 8 justos creyeron en Dios. Y la Biblia los llama justos. No dice que 8 pecadores entraron al arca diciendo, nosotros somos hijos de Dios. No. Llama 8 justos. Un juicio para todos los hombres de la época, en el tiempo de Noé, para todos los hombres, no creyeron en Dios. Porque los 8 que creyeron en Dios, Dios los llama justos. Los que no creyeron se llaman pecadores. Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que Dios sacó a Lot y a su familia. ¿Cómo llama Dios a Lot en la Biblia? Justo. Sobrino de Abraham. Lo llama justo. Todas las veces cuando Dios llama a sus hijos en la Biblia, los llama santos, creyentes, justos, hijos de luz. Cuando llama a los hijos del diablo, los llama pecadores, impíos, incrédulos, hijos, ¿cómo? Del padre de las tinieblas, que son tinieblas. Es diferente, no es igual. Padres diferentes, hijos diferentes. Entonces nosotros mirando Juan capítulo 7, vamos a mirar un momento. Juan capítulo 7, miremos un momento. Ah, no, el 6, perdón, 6. Juan 6, 6:70. Yo hace rato les dije 40, no, ya miré, alguien me ayudó a verificar. Es Juan capítulo 6, versículo 70. Juan 6:70 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es que, ¿cómo llama Dios a uno de los que estaban con Jesús? ¿Cómo lo llama? A uno que no había recibido la salvación, ¿cómo lo llama? Uno de vosotros es diablo. Lo llama diablo. ¿Qué significa diablo? Pecador. Uno de vosotros, dice, es diablo. ¿Por qué lo llama diablo? Porque es hijo del diablo. Uno de vosotros es diablo, significa es pecador. No recibió la salvación. ¿Quién es? Judas. ¿Judas qué es? Es diablo. Es hijo del diablo. ¿Cómo se llama aquí? Diablo. Hijo del diablo es igual a pecador o es igual a diablo. Cuando leemos, ¿sí? Uno de vosotros es
diablo significa es pecador. Cuando leemos Romanos 5:12, vamos a mirar un momento Romanos 5:12, porque las personas sí aceptan fácilmente, todos somos pecadores. Ah, entonces todos somos diablos. No, yo soy pecador, pero diablo no. Entonces, ¿qué es pecador? ¿Qué es pecador? Vamos a mirar. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre, por Adán. Adán recibió el pecado ¿de quién? Del diablo. Juan 6:70 dice, uno de los 12 es diablo. ¿Qué significa que uno de los 12 es diablo? ¿En quién cree? Cree en el diablo. ¿Quién cree en el diablo? Judas. Juan capítulo 13, vamos a mirar. Juan 13:2, vamos a mirar. ¿Qué pasa con ese la Biblia que dice que es diablo? ¿Qué ocurre? ¿En quién cree? Juan capítulo 13, versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En el que era diablo, Satanás le puso en el corazón, vende a Jesús. ¿En quién lo puso? En el que es diablo. Jesús dijo, uno de vosotros es diablo. Juan 6:70. Juan capítulo 13, versículo 2, dice que Satanás puso en el corazón de Judas Iscariote, ¿qué puso? Que vendiera a Jesús. ¿En quién lo puso? En el que era diablo. ¿A quién usó Satanás? ¿A quién usó? Al pecador, al que era diablo. A ese usó. Para que lo vendiera, para que lo entregara. A ese usó. Entonces, Satanás, ¿a quién usa? A los diablos, a los pecadores, a esos usa Satanás. Dios, ¿a quién usa? A los justos. A Saulo no lo pudo usar, a Pablo sí, porque Saulo, ¿qué es? El pecador. Pero sí pudo usar ¿a quién? A Pablo, el justo. A ese usó. ¿A quién usó Dios? A Abraham. ¿A quién usó? A Sara. Y cuando miran el capítulo de la fe, aparece Abraham, Sara. A esos usó. A Noé. ¿Por qué usó a Noé? Porque es justo. Dios no usa al pecador para el evangelio. Dios le da el evangelio al pecador para que crea en Dios y sea justo. ¿Sí? Romanos 5:19. Vamos a mirar un momento. Romanos 5:19. Volviendo. Romanos 5:19 nos va a mostrar los dos padres y cómo se llaman los hijos de cada padre. ¿Sí? Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿ese quién es? Adán. Cuando desobedeció a Adán, ¿hijo de quién? Del diablo. ¿En qué se convierte? En pecador. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es? Adán. ¿Adán por qué desobedece? Porque Adán cree en Satanás, entonces desobedece a quién? A Dios. ¿En quién cree Adán? Cree en Satanás. ¿En qué se convierte? En pecador. Eso es Romanos 5:12. Como Adán cree en Satanás, se convierte en pecador. Y convirtiéndose en pecador es hijo de quién? Cuando Adán desobedece, cuando Adán cree en Satanás, Adán se convierte en hijo de quién? ¿En hijo de Dios? Cuando Adán cree en Satanás, ¿se convierte en hijo de Dios? Porque es pecador y entonces es hijo de Dios. No. Cuando Adán desobedece, cuando Adán cree en Satanás, Adán se convierte en hijo de Satanás, en pecador. Eso es Romanos 5:19, Romanos 5:12. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por Adán creer, por Adán creer en Satanás, ¿en qué se convierten los hombres? Por Adán desobedecer, convertirse en pecador.
Por Adán creer en Satanás, ¿cómo se llaman los hombres? Todos. Pecadores. ¿Por quién? Por Adán, porque Adán dejó de creer en Dios. ¿Y Adán en quién creyó? ¿Creyó en quién? En Satanás. Entonces Adán, ¿en hijo de quién se convierte? En hijo de Satanás. ¿Qué significa? Pecador. Seguimos leyendo. Así también, dice, así también, por la obediencia de uno. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Como Cristo obedece a su Padre, ahora ¿quién obedece a Cristo? A Dios. Cristo es justo, obedece a su Padre, a Dios. Entonces los hijos de Dios, ¿cómo se van a llamar? Cristo es hijo de Dios. ¿Cómo se llama Cristo? Justo. Entonces los hijos de Dios, ¿cómo se van a llamar en la Biblia? Justos. En 1 de Juan habla así. Cuando dice hijitos, no está diciendo pecadores. Hijitos no es diablitos. Hijitos es justos. Ese hijitos, el pecador se pone ahí. No, el pecador no cabe en hijitos de Dios. Hijitos es serpientes o justos. Hijitos es justos. Ahí no dice serpienticas. No, no dice así. Ese hijitos es justos. Porque el pecador se mete a la fuerza en hijitos. No, el pecador no es hijo de Dios. Hijitos es justos. ¿Por qué? Cristo es llamado justo, el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo llama Dios a su Hijo, a Cristo? Dice el justo. Entonces, ¿cómo son los hermanos de Cristo? ¿Cómo son los hijos de Dios? Los otros hijos de Dios. ¿Cómo se llaman? Justos. Así dice la Biblia. Justos. Hijitos. No dice serpienticas. No, eso no es bíblico. Justos. ¿Cómo sabemos eso? Aquí dice, así también, Romanos 5:19 dice, así también, por la obediencia de uno, ya sabemos que es Cristo el justo, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. ¿Cómo sabemos eso? Por la palabra de Dios, no por otra cosa. Juan capítulo 10, vamos a buscar rápidamente Juan capítulo 10. Dice que Dios a sus ovejas las llama por nombre. Así dice la Biblia. Los hijos de Dios, las ovejas, ese Salmo 23 que dice Jehová es mi pastor, pues resulta que el pastor le tiene nombre a las ovejas. El pastor le tiene nombre a las ovejas. Hay que descubrir cuál es el nombre, porque si la Biblia dice que Dios, o aquí Jesús, el buen pastor, llama a las ovejas por nombre, pues hay que saber cuál es el nombre. Porque cuando Jesús llama a las ovejas por el nombre, si yo no sé cuál es el nombre, yo no voy a ir. Cuando llama a las ovejas, ¿por qué? Por nombre. Yo tengo que saber cuál es el nombre que el pastor le puso a sus ovejas, que dice, nadie las va a arrebatar de mi mano jamás. A mis ovejas, Jesús, el buen pastor, dice, a mis ovejas, nadie las va a arrebatar de mi mano jamás. Dice, nadie. Nadie. ¿Por qué? Son ovejas. Nadie se las va a quitar de la mano. ¿Quién significa nadie? ¿Quién es? El león, Satanás. Nunca se las va a quitar de la mano. Nunca. Nunca Satanás le puede quitar a Jesús, el buen pastor, una oveja de su mano. Jamás, dice la Biblia. Nadie se las puede arrebatar porque son de él y tienen un nombre. Las llama ¿por qué? Por nombre. Juan capítulo 10, vamos a mirar. Evangelio de Juan capítulo 10 dice el versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 14 dice,
yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él dice que él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen. Nunca aquí habla de cabritos. ¿Qué dice? Yo conozco a mis cabritos. No, él no dice yo conozco a mis cabritos. Nadie arrebatará a mis cabritos de mi mano. Eso no está escrito en la Biblia, porque los cabritos son los pecadores. Dice ovejas, no dice cabritos. Por eso cuando el pecador dice yo soy hijo de Dios, no, el buen pastor no tiene cabritos. El buen pastor tiene ovejas. ¿Sí? Es diferente. Dice en el versículo momento. El versículo 3. Juan capítulo 10, versículo 3 dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. ¿Quiénes oyen la voz del pastor? ¿Los cabritos? No, las ovejas, dice. A este abre el portero, y las ovejas oyen ¿qué? Oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. A sus ovejas las llama ¿por qué? Por nombre. Entonces Jesús, ¿cómo llama a las ovejas? Justos, vengan, las saca, las lleva a los buenos pastos, los cuida, los protege, los escucha a sus ovejas. Pero ¿cómo llama a sus ovejas? Justos. Esas ovejas están en Salmos 23. Esas ovejas están en Salmos 91. Esas ovejas están en el Padre Nuestro. Eso no es para los pecadores. Ese hijitos de 1 Juan no es de pecadores, es de justos. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo llama a sus ovejas? Por nombre. Las llama por nombre. Claro, yo tengo 2 hijas, yo les puse un nombre a mis hijas. Mis hijas reconocen mi voz, aunque no las vea cuando hablamos por teléfono, mis hijas reconocen mi voz. Yo reconozco la voz de mis hijas. ¿Por qué? Son mis hijas. Ellas conocen mi voz, yo conozco la voz de ellas. Eso es igual aquí. Yo las llamo por nombre, por el nombre que les puse yo las llamo. Ellas reconocen su nombre. Por eso, a María Jiménez, si yo la llamo con el nombre de mis hijas, María Jiménez no sabe. La niña no sabe por qué ella es Jiménez. Su papá Camilo Jiménez le puso un nombre, María Jiménez. Ella, cuando su papá la llame, ella sabe cuál es su padre. Pero ella, confundida, me está llamando padre. Y digo, no, estás confundida. Yo no soy tu padre. Dios entonces por la Biblia le enseña a todos los hombres que hay 2 padres espiritualmente. Satanás es el padre de los pecadores, Dios es el padre de los justos. Y cada uno tiene que identificar a su padre, porque en el día del juicio, los de la izquierda se quedan en la izquierda, los de la derecha en la derecha. Y cuando Dios llame a sus ovejas, dice, justos, vengan a la derecha. Los justos, como saben, el nombre que Dios les puso justos, las ovejas se van para el lugar de Dios, a la derecha. Pero cuando dice justos, los pecadores se quedan ahí porque ellos dicen que son hijos de Dios y se quedan quietos, esperando que Dios llame. Pecadores, vengan. No, Dios nunca va a llamar a los pecadores para la derecha, nunca. Se quedan esperando. Y cuando Dios por fin dice pecadores al infierno, ¿cómo nosotros en tu nombre profetizamos en tu nombre? Sí, pero es que yo nunca dije que los pecadores van al cielo, los pecadores van al infierno. En la Biblia dice así. Ahí dice que yo no los escuchaba. Y está explicando claramente que unos, aunque pensaban que eran hijos, no eran hijos. Ustedes van al infierno. Yo ya llamé a mis hijos. ¿Cómo los llamé? Justos. Vengan a la derecha. Y se fueron a la derecha. Ustedes nunca vinieron. ¿Qué significa? Ustedes no son mis hijos. Por eso nunca
vinieron. ¿Por qué? Por esta palabra, el versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Cuál es el nombre de las ovejas? Mateo 25, vamos a mirar rápidamente para que quede claro cuál es el nombre. Un momento, Mateo 25. Mateo 25 es el juicio de las naciones, pero en muchas partes de la Biblia van a aparecer dos grupos, Caín, Abel, ejemplo de los hijos de Dios, los hijos de Satanás. Jacob y Esaú. Jacob como el que creyó, Esaú como el que no creyó. En muchas partes de la Biblia van a aparecer dos grupos, los cabritos, las ovejas, los hijos de las tinieblas, los hijos de la luz, los pecadores, los justos. Aparecen dos grupos. ¿Por qué? Son dos reinos diferentes con dos padres diferentes. Entonces, cuando nosotros miramos, aparecen 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Unas son dejadas, se pierden, son rechazadas, otras son tomadas, se salvan. Hay dos grupos, hay que identificarse. ¿En qué grupo estoy yo? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa sin santidad? Pues tienen que ser santos. Pero yo diciendo que soy pecador y que voy al cielo. No, sin santidad nadie va a ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Así dice la Biblia. Sed santos porque yo soy santo. Así dice la Biblia. No dice, sed pecadores porque yo soy pecador. Eso no lo dice la Biblia. ¿Por qué? Dios no es pecador. Sed santos porque yo soy santo. Y dice que lo imitemos a Él como hijos amados. Que lo imitemos. Ah, Él es santo, yo soy santo. Tengo que imitar a mi Padre que es santo. Por eso la vida del justo no tiene que ser como la vida del pecador. La vida del justo tiene que ser como la vida que Dios enseña a sus hijos. Dios es santo, la vida del santo tiene que ser una vida santa, limpia. Así enseña la Biblia. El justo no tiene que vivir como el pecador. No tiene que vivir así. El justo tiene que vivir como hijo de Dios, como justo, como santo. Así tiene que vivir. Cuando leemos Mateo 25, 31, Mateo capítulo 25, versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice que van a estar todas las naciones. ¿Y qué va a hacer? Los va a apartar, a separar. Unos van a ir a la izquierda, los cabritos, y las ovejas van a la derecha. Pero a las ovejas las llama por nombre. Hay que descubrir cuál es el nombre de las ovejas. Porque si yo no tengo el nombre de las ovejas, yo no soy hijo de Dios y voy a quedar a la izquierda. Porque dice todas las naciones, todas. Va a separar los unos, los cabritos, de los otros, de las ovejas. Va a ser una separación. Aquí va a separar los hijos de Dios de los hijos del diablo. Va a separar. Esto es el juicio final. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los separa. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los de la derecha, a las ovejas que le dice, venid, benditos de mi Padre, vengan hijos de Dios. A las ovejas
les dice, hijos, vengan, benditos de mi Padre, son hijos de Dios. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? Luego, en el versículo, un momento, versículo 41. El versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, ya sabemos, son los cabritos. ¿Qué les va a decir? Apartaos de mí. Dice, quítense, apártense los de la izquierda, porque son dos grupos, los cabritos, dice. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. A las ovejas les dice, benditos. A los cabritos le dice, apártense, malditos. Esto es el juicio final. Entonces yo tengo que descubrir, ¿yo soy cabrito o soy oveja? Porque en el juicio final, las ovejas son benditos. Vengan, benditos de mi Padre, vengan, benditos a la derecha, vengan, benditos, hijos de Dios. A la derecha, separa. Pero a los cabritos les dice, aléjense, apártense de mí, malditos. No son hijos de Dios. Los aparta, los rechaza, ¿sí? Eso es el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué les dice? Ustedes son hijos del diablo. Van a ir al infierno con los demonios y con el diablo. ¿Por qué? Eran cabritos. No son hijos de Dios. Luego, versículo 46, aparece el nombre de las ovejas. El versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno. Ya sabemos cuáles son estos. Los cabritos van al castigo eterno, al infierno. ¿Quiénes son los cabritos? Los pecadores. Y dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿A dónde van los justos? A la vida eterna. ¿Quiénes son los justos? Las ovejas. ¿Cómo llama Dios a las ovejas? ¿Pecadores? No. Las ovejas se llaman justos. Por eso, dentro del Evangelio, los que creen en el Evangelio, ¿en qué se convierten? Justos. Eso es, el que nace de nuevo, el que cree en Jesucristo, se convierte en justo. Y aquel que no ha creído en Cristo, que no ha creído en el Evangelio, sigue diciendo que es pecador. Hebreos capítulo 3. Vamos a mirar un momento. ¿Cómo llama Dios a sus hijos? Hebreos 3.1 dice, por tanto, hermanos santos. ¿Cómo se llaman los hijos de Dios? ¿Hermanos qué? Santos. Participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cómo se llaman los hijos de Dios? Hermanos santos. Así dice la Biblia. No son pecadores los hijos de Dios. Son santos. Santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo soy santo? ¿Cómo? ¿Cómo soy santo? Hebreos 10:10. Vamos a leer ese versículo. Con ese versículo finalizamos. ¿Cómo somos santos? Dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. ¿Qué somos? Santificados con la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Cuando fue a la cruz, derramó su sangre, nos hizo santos. ¿Qué somos? Santos. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo en la cruz, por la sangre que Cristo derramó en la cruz, no por otra cosa. ¿Qué somos? Santos. Así enseña la Biblia, ¿sí? No de otra forma. ¿Santo por la sangre de quién? De Cristo, no más, ¿sí? Por eso. ¿Alguien dijo que quería preguntar algo? Puede preguntar porque ya con esto ya finalizo esta noche. ¿Y qué explicamos? Génesis capítulo 17. Eso explicamos hoy. ¿Por qué Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham? ¿Qué significa? De pecador a justo. A través del nuevo pacto nos cambió de nombre. En el antiguo pacto somos pecadores.
En el nuevo pacto somos justos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo somos justos. Eso es cambio de pacto, es cambio de ley. ¿Qué somos? Justos. Hijos de Dios. ¿Sí? Por eso Dios a sus hijos, entonces les cambió. El Saulo que era pecador, Dios lo convirtió en Pablo. Al Simón que era pecador, lo convirtió en Pedro. Al Abraham, lo convirtió en Abraham. La que era Sarai, la convirtió en Sara. Nunca más tu nombre va a ser Abraham, va a ser Abraham, el padre de la fe, el hijo de Dios. Alguien sí había dicho que una pregunta, pero no sé. Pero no dijeron más nada, ¿sí? Entonces les agradezco por escuchar esta noche sí la palabra y luego continuaremos entonces con la parte de Génesis, que lo que pasa es que quedé en un capítulo pendiente, no lo encontré, entonces por eso nuevamente volví a repetir Génesis. Pero luego voy a compartir Génesis por donde vamos leyendo lo que estamos mirando por la Biblia de forma temática, ¿sí? Entonces muchas gracias, que tengan buena noche. Hasta ahora compartimos.